la sesión del día de hoy vamos a hablar de sociología de la educación, bueno, de problemas de desigualdad y, bueno, de transformación en términos de sociedad y de educación. Sí, entonces pues es una relación muy complicada la que existe entre la educación y la sociedad, y más en el contexto colombiano. Sí, también como examinando cómo la educación nos puede contribuir o nos puede ayudar en tanto el desarrollo social, ¿sí? Pero sin embargo la educación también es un elemento que nos muestra y nos demuestra las desigualdades tan importantes que existen en nuestro país, ¿sí? Entonces es muy importante analizar las causas, analizar las consecuencias, ¿sí? En términos de desigualdad educativa, de falta de oportunidades, y explorar cómo la sociología, pues, de la educación nos permite entender un poquito y cómo guiarnos para actuar con referencia hacia estos desafíos tan complicados e importantes. Entonces, pues, ¿qué es la sociología de la educación? Bueno, es entender la educación como un fenómeno social, ¿sí? Entonces, eh, entender la educación como un fenómeno social nos lleva a que la sociología de la educación se centre en entender esa relación entre la educación y la sociedad. ¿Cómo podemos relacionar las dinámicas, las prácticas, los discursos de la sociedad en general con la educación y entender esto como un fenómeno? ¿Sí? Entonces, pues debemos estudiarlo, eh, pues, cómo esta vaina de la educación va a influir en la vida de las personas, ¿sí? Y cómo influye en la vida de las personas, hablamos en términos económicos, hablamos en términos lingüísticos, hablamos en términos de lenguaje, hablamos en la forma en la que las personas se comportan en el mundo, también podemos llegar a tocar fenómenos de violencia, en tanto pues la desigualdad de la educación ha perpetuado que muchos jóvenes no hayan podido educarse, bueno, y hayan tenido que acceder a la violencia como único sustento económico. Sí, entonces todo este englobo, todo este corpus gigantesco es la relación entre la sociedad y la educación. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es entender la desigualdad educativa y eso es un problema muy complicado, ¿sí? Porque, bueno, tenemos que entender varias aristas, como primero el acceso, ¿sí? O sea, quiénes pueden llegar a tener acceso a la educación. Es realmente importante eh, la educación para los hogares en Colombia o solo para los hogares que tienen algunas series de capacidades de carácter económico. Lo otro es la calidad, ¿sí? Entonces, o sea, bueno, tal vez el chico es estrato 3, ingresó a un colegio público, pero sí está recibiendo una educación de calidad, por lo menos similar a las personas que están pagando una educación. Bueno, pues la respuesta obviamente es no, ¿sí? Y pues obviamente esto va a influir dentro de los grupos sociales y lo único que va a seguir haciendo es constituir, mm, alargar más esta brecha de desigualdad educativa y pues es un problema gigante con muchas causas y pues consecuencias también muy complicadas. ¿Qué formas de desigualdad educativa tenemos? Bueno, una de las que más se está hablando últimamente es la desigualdad por género, ¿sí? Es decir, y eso pasa más que nada como en las regiones aisladas, no tanto en las grandes ciudades, pero sí existe y es un fenómeno, pero pues ocurre mucho en las regiones más alejadas y más abandonadas en el contexto colombiano. Y es que las niñas o las mujeres, pues particularmente en las regiones, tienen mucho menor acceso a la educación más que nada por los roles domésticos, por los matrimonios adolescentes, que hace poco se generó una ley nacional donde pues se declaraba ilegal, anticonstitucional un matrimonio en un menor de edad, violencia de género, embarazos adolescentes. Entonces, esto genera que las niñas o las mujeres pues tengan menor acceso a la educación. Y esto es más que nada por una brecha de género, por los fenómenos
por las políticas del contexto, del país o de la región, no se ha invertido lo suficiente, políticas de género que puedan pues ayudar en ese sentido. Bueno, por otra parte también es por origen étnico, ¿sí? Entonces, digamos, las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes pueden llegar a enfrentar algunas barreras muy importantes en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales, en términos pues de la lejanía que tiene con lo que está en el centro hegemónico, que están las grandes universidades y toda esta cuestión. Entonces pues tienen una serie de barreras muy importantes que no permite generar su acceso hacia la educación, hacia una educación pues pertinente, también intercultural y pues que se acople al contexto de ellos. Sí, porque pues también pues digamos que puede llegar a tener acceso en un contexto que es totalmente aislado en ellos, tal vez un contexto más enfocado hacia las dinámicas y las necesidades occidentales, que pues obviamente eh, dentro de sus saberes y contextos, pues puede llegar a ser impertinente. ¿Listo? Y pues una de las, si no la más importante por nivel social y económico, es decir, las familias de bajos recursos generalmente no pueden acceder a una educación y si acceden no es una educación de la mejor calidad, ¿sí? Y esto es más que nada porque pues los recursos no son lo suficientemente altos para lograr ese proceso, entonces los docentes no están totalmente cualificados, los ambientes de aprendizaje no son los adecuados o no son los que deberían ser unos ambientes de aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias tenemos? Bueno, pues que dentro de esta amalgama de desigualdad social dentro de la educación, pues vamos a seguir reproduciendo pues la desigualdad social, ¿sí? Entonces la brecha crece, ¿sí? Las oportunidades se limitan y pues el progreso social, el proceso de desarrollo, pues va a ser muy limitado, ¿sí? Bueno, lo que le estaba diciendo, limitaciones en oportunidades y falta de desarrollo. Entonces, cuando una persona no tiene un proceso de educación pertinente, se le van a negar una serie de oportunidades que sí se le dan al personaje que puede llegar a tener una educación, ¿sí? Entonces, pues esto es como que restringe el potencial individual de cada sujeto y pues impide mucho la movilidad social económica. La movilidad social es, bueno, yo soy estrato 3, ahora voy a ser estrato 4, estrato 5, ¿sí? Tengo mayor calidad de vida, puedo acceder a un auto, puedo acceder a un apartamento, etcétera, etcétera. Y bueno, también tenemos que entender que estos procesos son una vulneración hacia los derechos humanos muy importantes, ¿sí? Más que nada por el derecho fundamental a la educación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro contexto, ¿sí? Y esto pues perpetúa que una sociedad tenga prácticas, tenga discursos, tenga dinámicas muy injustas y pues que no son equitativas. Bueno, entendamos los conceptos de educación formal y no formal e informal. Bueno, entonces primero que nada tenemos la educación formal, que es lo que nosotros conocemos tradicionalmente, que lo imparten las instituciones educativas autorizadas, con un diseño curricular definido, con un calendario académico, con unas certificaciones de carácter reconocido, universidades, colegios, Sistema Nacional de Aprendizaje, etcétera, etcétera. Tenemos también la educación no formal, que son los que ofrecen pues objetivos de aprendizaje específicos, sin sujeción a niveles, grados, y pues otorgan como una certificación distinta a la académica. Esto también lo podemos ver en MOOCs, lo podemos ver en, en certificaciones online, tipo Platzi, etcétera, etcétera. Y bueno, por otro lado tenemos la educación informal, que esto es lo que se puede llegar a aprender de una forma espontánea a través de interacciones sociales, de interacciones culturales, de interacciones familiares, con una conversación, lo que nosotros podemos llegar a ver dentro de, bueno, nuestro contexto y nosotros podamos tener alguna serie de saber o conocimiento con respecto a esto. Bueno, como les presento acá una pequeña línea del tiempo con referente al cómo surge la sociología de la educación.
Entonces, pues, en una primera instancia es como visualizan estos procesos de industrialización, de modernización, esos a finales del siglo XIX, bueno, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX ya estaba muy constituido. Entonces los sociólogos del mundo se interesan por el papel de la educación, de la formación de una sociedad y pues de la cultura. Durkheim pues es uno de los sociólogos, si no el sociólogo más importante, como el padre fundador de esta ciencia. Se enfoca mucho en la función de la educación como una forma de integrarnos socialmente. Y pues bueno, también en la serie esta tradicionalista, porque pues tenemos que entender que es un contexto de hace casi, es más de 100 años, sí, la transmisión de normas y valores. Bueno, otro teórico muy importante es Weber, que analiza cómo se relaciona la educación dentro y pues la racionalización también dentro de los procesos burocráticos y pues lo que les venía diciendo dentro de las brechas sociales, la estratificación social. Bueno, tenemos a Marx, que pues Marx hace más que nada es como una crítica hacia la educación como un instrumento de dominación, ¿sí? Como nos pueden estar instrumentalizando para dominarnos y haciendo como un proceso de alienación hacia las clases trabajadoras. Eso es lo que propone Marx. Y tenemos Dewey que propone la educación como una práctica democrática, una práctica participativa y una práctica transformadora. Esto es pues un teórico que también es muy respetado dentro de este contexto. Sí, estos son como una serie de teóricos que también son muy importantes dentro de este contexto, pues aquí para resaltar tal vez al trabajo de Freire, de Apple, de Bourdieu, y pues son distintos enfoques, más que nada dentro de los procesos pedagógicos que profundizan en entender todo el contexto social, en entender la sociología de la educación y transformándolo y ocurriendo, o sea, transformándolo y direccionándolo hacia un currículo oculto, pues para que los eh, actantes, los actores presentes en los procesos de formación y educación, pues puedan tener una educación mucho más pertinente. Entonces, pues, ¿cuáles son las reflexiones más importantes? Bueno, lo primero es reconocer la desigualdad social, entender que muchas veces puede llegar a limitarnos esta brecha, promover la equidad como sea, de la forma que sea, desde el discurso, desde nuestras prácticas, como sea, y pues esto siempre enfocado hacia la transformación de la educación, ¿vale? Entonces, bueno, así termina la sesión del día de hoy. Muchas gracias.